importante que marca el lanzamiento del reporte de la coalición del Global Forest Coalition y habla de las leyes de biodiversidad que tienen que ver las agendas y las implicaciones de derechos humanos de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Veremos el gran impacto de los proyectos, de los grandes proyectos de infraestructura de China en el ambiente. Ejemplos de Kenia, Indonesia y Argentina están en el reporte. Escucharemos de Ali Constantine, que trabaja con Global Forest Coalition, autor y editora, y revelará el contenido de este reporte para nosotros. Como ustedes saben, el sur global está enfrentando siempre peligros de las compañías transnacionales generan por generar beneficios. El sur global continúa siendo terreno de plantaciones de monocultivos que afecta la biodiversidad, que trae grandes consecuencias para el ambiente. Para finalizar, nos dirá, Alison nos dirá más sobre las posiciones de las comunidades en esta campaña en el sur global. Así que la iniciativa de la Franja y la Ruta, el BRI, son gran parte de la vida de las comunidades del sur global. Escuchamos cómo los afecta este caos, escuchando a Alison en su primera presentación. Alison, te doy la palabra, 20 minutos. Muchas gracias por estar disponible. Tienes la palabra. Muchas gracias, como a mí. Fue una gran introducción para los problemas que estamos enfrentando. Voy a compartir mi pantalla ahora. Hoy vamos a... quizás muchos de ustedes entienden, saben del tema que estaremos hablando de hoy, pero bueno, es básicamente un sistema masivo de infraestructura que China está aplicando, que tiene grandes implicaciones y consecuencias para el mundo. Nos enfocaremos hoy en comunidades locales y comunidades indígenas y el impacto en derechos humanos y el ambiente que producen estos proyectos, específicamente en Kenia, Indonesia y Argentina. Y quiero enfatizar cómo el BRIC está impactando gente, empeorando su vida con el extractivismo y quizás dar algunas recomendaciones para mejorar el modo de vida. Quiero mostrarles hoy cómo está afectando específicamente a la gente o si es peor lo que está pasando hoy de lo que sucedía antes. Así que, disculpen, esta es la primera. Entre los casos y los estudios que hicimos, comenzando con Kenia, el programa se llama La Vía Ferroviaria de Ghosh, que conecta Nairobi con Mombasa y está parcialmente financiada por China. Y la idea es que Kenia se convierta en un semi-industrializado, un país semi-industrializado para mediados del 2023.
Existen interrogantes sobre la viabilidad económica y cómo afectará a los derechos humanos y el ambiente. Todo esto lo discutimos en la investigación. Estudiamos las experiencias históricas en Kenia y cómo ha afectado muchas de las comunidades allí. Algunos ven este proyecto como una forma moderna de colonización, porque así lo vivieron en el pasado por parte de Gran Bretaña. Y también lo ven como una forma de neocolonialismo porque ha crecido mucho la deuda externa del país de Kenia con China. Aunque se ha reportado un gran crecimiento económico, solo una pequeña minoría se ha beneficiado de esto. La mayoría tiene grandes problemas económicos y dificultad para accesar recursos y ha forzado una migración al centro de Nairobi, más bien, en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y luego tenemos en Indonesia el tren de velocidad Bandung. Es- También estudiamos el daño del ambiente, los derechos humanos y los daños en la comunidad. Uno de nuestros miembros del grupo, Wally, es un conocido activista del ambiente allí, tomó acciones y las autoridades también han tomado acciones en su contra. Están muy preocupados por el impacto en las comunidades locales. Muchos de los casos tienen, tienen preocupaciones porque es mayor, es mayor el beneficio económico y les importa más que el impacto que tiene en las comunidades. En Argentina hay muchas preocupaciones sobre los impactos del ambiente y los derechos humanos de los impactos de la minería de litio. Es parte de este programa de transición de materiales, de minería de transición de materiales. Tenemos informaciones de cómo ha sido los proyectos de China en Latinoamérica y contribuye con unos impactos muy grandes en los derechos humanos y en el ambiente en toda Latinoamérica. La inversión de China en la extracción de litio y otros minerales ha empeorado la situación en general del ambiente en Latinoamérica. China. La experiencia de China y Argentina ha hecho que otros países de América Latina busquen proyectos similares y se intensifique esta clase de actividad. También continuamos estudiando los impactos de género, aunque la gente cada vez conoce más de estos asuntos. En 2012, desde el 2012 se han hecho estudios, pero son estudios incompletos y no existe una visión completa. China es parte de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, pero en realidad no ha reportado los efectos. Muchos de los proyectos BRI están financiados también privadamente, así que no tienen obligación de publicar ninguna información, así que no encontramos cómo accesar qué está sucediendo realmente. Podemos ver que el intercambio de los bienes y todo está dominado por los hombres, es lo que podemos observar en general. Quiero enfatizar que si no tenemos información ni acceso a la información, no existe, que no implica que no exista el impacto. La falta de reporte empeora la situación política y legalmente. Así que discutiré el impacto de género estudio por estudio específicamente porque encontramos impacto de género en cada uno. En Kenia
hubo impactos económicos negativos y de derechos humanos, especialmente en donde viven las mujeres, que es en las regiones rurales. El proyecto SGR ha impedido la capacidad de poder recoger sus productos primarios como madera, vegetales, y también ha desmejorado la labor agrícola en esas zonas. Ha creado el desplazamiento para trabajar cerca de los sitios donde se está llevando a cabo el proyecto. Hay una migración. Si vemos el proyecto de Indonesia de ferrocarril de alta velocidad, el proyecto se basa en priorizar el desarrollo sobre el ambiente. Wally ha enfatizado en su reporte esta situación y las mujeres se han empoderado mucho en esta campaña en Indonesia. Esto ha, in- Esto ha incrementado la visibilidad que las mujeres, el papel de las mujeres en este reporte y la violencia que sufren de una u otra manera. Nos ha llevado también a poder desarrollar un impacto del análisis de género. Muchas veces nos hemos dado cuenta de que se pasa por alto el económico y la disparidad económica que se incluye con este extractivismo. En Argentina ha existido impacto de género, incluido violencia hacia mujeres indígenas. La inversión china y la inversión mixta muchas veces presenta un gran reto. Y esto es porque existe un boom de los programas de transición de energía. Muchas veces nosotros criticamos el impacto del carbón, pero esta forma de inversión nos ha hecho más difícil los estudios porque son fundados de una manera mixta. Los impactos del, em- al ambiente, por supuesto, son negativos. En la mayoría de los casos hay deforestación, eh, envenenamiento del agua, muchos incrementos en las emisiones del carbón, ha afectado las poblaciones indígenas en Kenia específicamente, parte de la población ha sido directamente afectada, incluyendo comunidades indígenas que están enfrentando consecuencias culturales y sociales. Y también son impactadas directamente por la construcción del ferrocarril. Existe degradación de la tierra, destrucción del ecosistema, contaminación y también es una gran preocupación los accidentes de transporte que han habido dentro de la comunidad. En Indonesia, las organizaciones como las de Wale, que denuncian el proyecto, denuncian consecuencias en el agua, en la tierra y un incremento de violación de derechos humanos. Señalan que quizás pudo haber sido evitado si se hubiese consultado, pero es una situación difícil porque estas personas ya tienen recursos y dinero más que las comunidades. Volviendo a una transición justa, muchas veces se discute, pero de verdad no existe algo justo en esta situación. Es- Se supone que estos proyectos se construyen para una transición a una energía más limpia, para salir de combustibles fósiles y de carbón a energías más limpias.
pero igualmente afecta el ambiente, los recursos que se necesitan para su construcción y tienen un impacto y crean problemas ambientales en su propia forma. La construcción en Indonesia continúa a pesar de los problemas que han tenido. Otro problema que vemos también en los proyectos BRI es el parque industrial que utilizan específicamente en Indonesia, que está unido a los bancos chinos que les permiten operar y está creando contaminación del aire, deforestación, destrucción del ambiente, impactando a las comunidades locales. Y China está envuelta en actividades mineras, al igual que en Argentina. Y desde luego no existen reportes disponibles y por supuesto no han consultado a las comunidades indígenas de la zona, así que asumimos que tienen grandes consecuencias ambientales y hay muchas cosas que en realidad no sabemos porque hay mucha falta de transparencia al respecto. Es muy difícil luchar contra el hecho del secretismo alrededor de estos proyectos. La minería extractivista, el impacto, como sabemos, es histórico y que continúa llevándose a cabo en América Latina, impactando comunidades indígenas y especialmente las mujeres indígenas están al frente de esto porque ellas defienden los derechos de la tierra y los derechos al ambiente. Son las que están al frente de esta lucha. Como dije anteriormente, esta información se les esconde a las comunidades. Hay una falta de transparencia masiva, así como también ha pasado en Canadá, por ejemplo. Así que si nos enfocamos en los impactos sociales, ambientales y de género del extractivismo minero, es amplio y algunas de las recomendaciones las hemos publicado en el reporte. Por favor, les pido que las chequen, pero compartiré con ustedes algunas de las más importantes. Necesitamos cambiar el enfoque y empezar a hacer algo acerca de esto que podemos hacer como individuos, como colectivos. Y las recomendaciones para todos esencialmente es que necesitamos pedir información, exigir. Necesitamos elevar la conciencia de los efectos de estos proyectos y también apoyar los grupos y las personas que están en la línea, en la primera línea defendiendo para lograr un cambio, como nuestro compañero de Indonesia. Habiendo dicho esto, también necesitamos apoyar a las comunidades indígenas en las comunidades que luchan por justicia climática. Tenemos que trabajar con las comunidades porque ellos son los que saben qué está sucediendo de primera mano en las comunidades. Con las mujeres también porque sus perspectivas deben de ser centrales, no parte de las principales, sino centrales, para poder avanzar en estas situaciones y también finalmente enfocarnos en elevar la conciencia sobre los impactos ambientales y defender la protección de los derechos de la tierra de las comunidades indígenas y permitirles tener una voz. Bueno, no permitirles, pero ayudarlos a lograr esta conversación para proteger el ambiente y la naturaleza. En relación a China hay muchas recomendaciones, pero compartiré solo algunas. La que quisiera enfatizar es consultar, la consulta, porque en cada caso que estudiamos existe una falta absoluta de consulta con la comunidad.
incluyendo, por ejemplo, no hay beneficios para las comunidades que han sido impactadas, ni cómo han sido impactadas. Necesitan enfocarse en Hay que enfocarse en la protección del medio ambiente en vez proteger el de el lavado de ambiente, verde. Tienen que abordar los daños medioambientales de estos proyectos y tienen que dejar de usar este enfoque de lavado de verde, porque aun cuando van en contra de algunas partes de la BRI, tenemos más y más proliferación de carbono en todo el mundo. Entonces no puedo ver por el momento cómo la BRI podría ser calificada como una iniciativa verde. En cuanto a los derechos humanos, tienen que mantener y respetar los derechos humanos. Y finalmente, la transparencia. Hay que haber información disponible. Y es muy difícil obtener información del gobierno chino. Eso tiene que cambiarse. Pero es muy difícil obtener mayor transparencia de un gobierno. Esta información está muy escondida muchas veces y viene de terceras partes. Así que China tiene que priorizar eso si quieren hacer una diferencia. Creo que se me acabó el tiempo. Espero no haber extendido. Espero no haberme extendido demasiado. Gracias por escuchar y espero que puedan ver el informe también, donde tenemos mayor información. Adelante, Kwame. Gracias. Muchísimas gracias, Ali, por la presentación tan brillante. Hemos tomado nota de tus recomendaciones. Tenemos que tener mayor responsabilidad. Tenemos que crear mayor conciencia sobre el ABRI. Y también tiene unos impactos medioambientales bien claros. Las emisiones de dióxido de carbono, la deforestación, la destrucción de hábitat. Yo creo que estos son los impactos que están enfrentando las comunidades, sobre todo en cuanto a lo que se trata de extractivismo y los proyectos que están lucrando. Y son las empresas que están ganando de esto, no las comunidades. En ese caso, hay también transnacionales que están muy involucradas en estos procesos. Con eso dicho, muchas gracias nuevamente, Ali, por tu presentación. Ahora vamos a ir a la segunda presentación antes de abrir para preguntas, comentarios. Y vamos a escuchar ahora de Suparna Lahiri sobre los impactos de las plantaciones de monocultivos de árboles en el sur global. También vamos a escuchar del capitalismo verde, qué es y cuál es el sufrimiento de las comunidades cuando hablamos de las plantaciones en el sur global. Suparna, tienes el piso. Gracias, Kwame. No voy a hablar mucho, solo quiero intentar presentar lo político en esto. Sabemos que las plantaciones no son bosques. ¿Qué son las plantaciones de monocultivos de árboles? Tenemos una campaña desde la Coalición Mundial por los Bosques que hemos hecho por mucho tiempo. Y ahora estoy tratando de colocar la cuestión de plantaciones que después de
muchas campañas muy fuertes a lo largo de los años, este problema sigue ahí. Y hay personas que están tratando de defender las plantaciones de monocultivos de árboles diciendo que son necesarios. Pero las áreas de deforestación muchas veces se transforman en monocultivos de árboles. Tenemos un discurso de desinversión de los impulsores del cambio climático, pero quizás tenemos que dar mayor contexto político a cuestiones como plantaciones y por qué todavía vemos miles de millones de dólares de financiamiento climático que se está invirtiendo en estas plantaciones de monocultivos de árboles. Entonces tenemos algo. Podemos ver algunos ejemplos de Asia, África y América Latina. Lo que estoy tratando de compartir como unas ideas iniciales que se deberían desarrollar en los meses que vienen es cómo este asunto de financiamiento climático y plantaciones no solo tienen muchos impactos dañinos, sino que también el lavado de verde y por qué se tiene esta inversión pública de dinero público y dinero privado público. ¿Por qué siguen intentando financiar los proyectos que realmente son simplemente proyectos de monocultivos de árboles? Y tenemos una nueva economía política. Estamos viendo ahora, o la transformación que estamos viendo ahora por frente, inicialmente están utilizando el capitalismo verde. Eso es lo que yo quería compartir en este contexto. Entonces, para darles algunos ejemplos de cómo también son las plantaciones antes en cuanto a las plantaciones de árboles para madera, para construcción y muebles y eso. Esto se ha transformado a una especie de falsa solución en el contexto de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Entonces es muy difícil entenderlo todo, pero estos son los puntos importantes que tenemos en cuanto a plantaciones de monocultivos de árboles. Pero he intentado entrelazar, conectar esto con lo que dicen Kwame y Ali, que es el hecho de que esto no ha frenado la economía colonialista de extracción, extractivista, y que sigue ahí en el contexto del lavado de verde, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Lo que estoy tratando de decir es que pueden usar estos terrenos durante 17 a 20 años. Luego talan los árboles y la madera se utiliza para el consumo, las industrias y la biomasa se utiliza para la bioenergía, la quema de biomasa. Entonces, se hace la cosecha, la extracción y luego crean otra plantación de monocultivos de árboles. Esta extracción pues se convierte en una economía de extracción
extractivista de recursos, pero estos recursos no son finitos, ¿o son? Sí lo son. Si ven en la historia, con carbono y otros recursos, estos recursos son finitos en los terrenos. Pero esta nueva especie de extractivismo con monocultivos de árboles lo pueden hacer una y otra vez. Se puede renovar lo que son estas plantaciones. Y por eso se dice que es una fuente renovable de energía. Tenemos la crisis climática, las contribuciones determinadas a nivel nacional para rebajar las emisiones. Y en estos esquemas, las industrias siguen deforestando y pagan un monto de dinero para esta deforestación. Luego, hacen esfuerzos de aforestación en otras áreas. Lo que tenemos ahora es si el área geográfico del bosque, mucho de esto llega a ser deforestado para las plantaciones, va más allá de esa área. Luego agregan el área sembrado con cultivos de árboles. Tenemos la tecnología inventada por la burocracia y esconde la deforestación y el estado de salud muy malo de los bosques. Esto lo esconden bajo una supuesta nueva cobertura forestal que se trata de plantaciones de monocultivos de árboles. Y esto es para secuestrar el carbono, supuestamente. Entonces cuentan esto para compensar por las emisiones de gases de efecto invernadero de las industrias. Y están tratando de imponer estas plantaciones en áreas de bosques. Esto es un impacto significante en las comunidades forestales, donde no tienen una voz en esto ahora. Y según la ley de derechos forestales en India, se tiene que consultar con el consejo aldeano o de la aldea y se tienen este derecho a ser consultados. Pero esto tiene un impacto muy grande en las mujeres, en las comunidades forestales, porque en India y otros países, básicamente, vemos que son las mujeres las que utilizan más el bosque en su día a día para obtener leña, etcétera. Así que están muy involucradas en la protección, la preservación de los bosques, el mantenimiento de los bosques. Y todo esto se hace por las mujeres. Entonces, las mujeres están enfrentando, sufriendo los mayores impactos de deforestación. Luego, entonces, vemos lo que está pasando en India. Se tiene un proceso de deforestación y después una siembra. El 38% de las plantaciones, áreas de plantaciones, están derivadas de deforestación. Y vemos unas plantaciones de monocultivos de árboles para la bioenergía. Y hay una
combustión en las plantas de energía donde se quema la biomasa como combustible. Y pueden decir que están bajando el uso de carbono o de carbón y que las emisiones han bajado. Pero según un informe de Train Asia el año pasado, aún si hacen esto, el área que se requiere potencialmente para las plantaciones de bioenergía sería de 2,3 millones de hectáreas de bosque o de superficie de terreno. Si se utiliza la biomasa para combustible, pues están diciendo que ya no se están utilizando el carbón, pero siguen quemando. Pues si van a dependerse totalmente de la quema de biomasa, se va a querer una deforestación de más de 2 miles de millones de hectáreas por año. Y lo que vemos es que se han invertido miles de millones de dólares. Tenemos el desafío de Bonn. El 45% de los proyectos consisten en plantaciones de monocultivos de árboles. Vemos la Declaración de Nueva York y también la Iniciativa de África 100, que implica una expansión de 4,5 millones de hectáreas de plantaciones de monocultivos de árboles. Y esto tiene financiamiento de Alemania, Francia y otros países del norte y del Fondo Verde para el Clima. El GEF, Global Environmental Facility, y fondos privados como el Fondo Harbaro, con dinero del Fondo Verde para el Clima. Entonces esto es más un fondo privado que tiene el respaldo de el financiamiento público. Y si vamos a profundizar un poco más, vemos que hay más inversiones en los proyectos de estas entidades diferentes con financiamiento público y luego vemos lo que es el proyecto del Fondo Árbaro, donde grandes extensiones de terrenos en 7 países de América Latina y África subsahariana están siendo puestos en blanco para producir monocultivos de árboles. Y se está promoviendo las plantaciones con financiamiento privado y público. Pero esto no es ninguna forma de mitigar el cambio climático ni la pérdida de biodiversidad, sino que promueve el uso continuo de madera para su conversión en bioenergía para quemarla. Y la potencial para secuestrar el carbono, que es algo que se promueve ampliamente, muchas veces realmente son una estafa, porque el Fondo Bárbaro tiene unos 15 años para este proyecto, pero hacen unas proyecciones para secuestrar el carbono más allá de 15 años, cuando ya supuestamente van a haber cosechado estas plantaciones de monocultivos de árboles. Entonces, ¿cómo pueden
usar ese cálculo. Si los árboles van a vivir más allá de 15 años o si se cosechan, ahí se va a emitir nuevamente el carbono en la atmósfera. Hay una falta de permanencia ahí. Y más vemos en países como Paraguay que están destruyendo áreas importantes para la producción de alimentos. Y en Ghana se está haciendo esto en áreas de reservas forestales. Y sabemos que la sociedad civil ha enviado una carta de preocupación al fondo a la junta directiva del Fondo Verde para el Clima, diciendo que no se debe aprobar estos proyectos del Fondo Árboro. Y podemos ver que esto se está extendiendo. Y han habido, o vemos que estos proyectos, estos mismos proyectos violan las políticas del Fondo Verde para el Clima, porque ahora se está transformando y expandiendo esto en áreas y proyectos que son muy difíciles de monitorear. Y lo que pasa es que se tiene un impacto muy profundo y ellos tienen la aprobación, el respaldo del gobierno. Hemos hablado del hecho de que una y otra vez vemos el problema del financiamiento público que está dando fondos a iniciativas privadas. Vemos la promoción de empresas forestales que crean estas plantaciones y vemos también todo el asunto de, pues, básicamente no es el Fondo Verde para el Clima ni otros fondos. El financiamiento que dan no están asegurando una transformación positiva para responder al cambio climático. Entonces, otro ejemplo tenemos en Brasil. Es la empresa Suzano. Es una empresa de celulosa y papel. Es de las más grandes en América Latina y tiene una presencia en 5 estados de Brasil. Tiene 8 instalaciones de celulosa y papel, 6 fábricas de papel y tiene unas 2,6 millones de hectáreas de plantaciones de monocultivos de árboles. Y este proyecto de la empresa Suzano en Brasil ya ha recibido financiamiento de un préstamo del brazo público del Banco Mundial, que es el IFC, y han dado miles de millones de dólares a este fondo. Como he dicho antes, las plantaciones hacen daño a los bosques y la biodiversidad y no crea una resiliencia climática. Y esto tiene financiamiento público y privado a través de los bancos públicos y los fondos y los gobiernos de los países. Lo que estoy tratando de recopilar son estas ideas en cuanto a la economía verde y el capitalismo verde. Y donde sea que vemos estas plantaciones de cultivos de árboles, se dice que están
haciendo algo verde, que están enverdeciendo al terreno, pero no es así. Utilizan financiamiento público-privado y mixto y una extracción de recursos, pero esto se refiere a estos bienes como capital natural y las ganancias que se pueden sacar de ahí. Pues esto es una nueva forma del capitalismo verde cuando se empieza a pensar en estos recursos naturales como bienes, como fuentes de ganancias. Tenemos que crear estrategias para contrarrestar estas formas de capitalismo verde que ahora están yendo de inversión en recursos finitos hacia esta idea de la capital natural y dicen que la nueva clase de bienes va a ser de capital natural, supuestamente renovable. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Gracias, Pana, por tu presentación. Explicaste claramente que las plantaciones no son bosques y no son soluciones climáticas. Y está claro que los diferentes proyectos en los diferentes sitios tienen, tienen las mismas consecuencias en las comunidades del sur global. Las plantaciones llevan a la deforestación y también son usadas como solución al cambio climático. Y estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo con las propuestas en cuanto a las plantaciones. Muchas gracias, Supana, por tu presentación. Ahora vamos a abrir eh, el espacio para preguntas y comentarios. Tenemos algunos minutos. Aquí es la 1 de la tarde, así que podemos tener 10 minutos para preguntas, comentarios, para comprender mejor ambas presentaciones. No veo ninguna mano, no veo preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, una pregunta para Supana y una para Ali. Supana, ¿cuál sería tu recomendación básica? Si tienes que dar 1 o 2 recomendaciones, ¿cuáles serían estas para nosotros y para el Fondo del Cambio Verde? Y para Ali, ¿cómo piensas que podemos reformar nuestra campaña en cuanto a la inversión china para poder trabajarla efectivamente? ¿Cuáles son tus opiniones para reformar nuestra campaña para ser más efectivos en el lugar? Gracias. Supana, quizás podemos empezar contigo y luego Ali. Y tenemos a Ceros también con una pregunta. Juami, es- escuché la segunda, pero no la primera pregunta. La primera pregunta es para ti. Estoy preguntando si tienes que dar 1 o 2 recomendaciones
En cuanto a los fondos de cambio verde, ¿cuáles serían estas para poder trabajar las soluciones falsas que están siendo promovidas? Yo comenzaría con una recomendación. No aprobar el proyecto que no puede usar financiamiento público. No promover el financiamiento privado y no aprobar proyectos que vayan más allá del límite del fondo, tomando en cuenta el cálculo de la eficiencia de las emisiones de carbono, tratando de ver cómo nosotros podemos trabajar el tema de financiamiento climático y las soluciones falsas en la campaña. Crear una campaña que devele que el financiamiento público del cambio climático muchas veces lleva a soluciones falsas. De esta manera vamos a ir a profundidad, quizás haciendo un fondo de financiamiento bilateral para redireccionar el financiamiento a soluciones reales que sean equilibradas en género y que sean beneficiosas para el ecosistema. Eso es lo que deberíamos hacer en cuanto a la campaña. Le pedimos a la coalición que publique más reportes. Gracias, su panel. Alex, sí, gracias. En referencia a mi pregunta, creo que debemos de pedir más transparencia aquí. Es muy importante porque muchas veces no sabemos de dónde viene el financiamiento y muchas veces viene del sector privado. Así que es muy difícil saber de dónde viene el financiamiento y hacia dónde va. Necesitamos pedir transparencia. En mi opinión, creo que es muy importante y también seguir protestando porque sí hace una diferencia. En el caso de nuestro reporte en Kenia, el movimiento de tierra fue detenido por protestas en el sitio allí y logramos que se detuviera en Kenia, lo cual es excelente. Otro ejemplo en Indonesia, en el último reporte hubo protestas. No recuerdo si fue la planta de agua o cuál, pero pudimos detenerla por un tiempo o completamente gracias a las protestas. Lo checaré porque es un reporte más antiguo, pero es efectivo. Yendo en el tema de China, que no es transparente, que no hay transparencia, eh, lamentamos escuchar que las protestas no están funcionando como deberían. Y esto
Creo que esto es de hace unos años atrás, pero el Banco de China no está siendo transparente y continúa financiando proyectos y se oculta detrás de financiamiento privado para no tener obligación de compartir información o los impactos de los proyectos. Y en realidad no tengo una forma efectiva de cómo identificarlo. Sigo pensando cómo podemos señalar lo que está sucediendo si no sabemos de dónde viene el financiamiento o ser específico. Estoy curiosa si alguien tiene alguna experiencia de cómo hacerlo, cómo identificarlo. También creo que hay que presionar a los gobiernos locales y mostrarles los riesgos de invertir con China, diciéndoles, miren, esto no fue nada beneficioso para este país y esto es estas son las razones. Y también publicando información de las comunidades, como que la gente, tu pueblo está protestando sobre esto. Espero haber respondido las preguntas, quizás un poco largo. Cyrus, Cyrus Chitira, muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Cyrus Campale. eh, Soy miembro de un movimiento que está tratando de resistir actividades extractivistas en Uganda. Mi pregunta va a Ali, que está hablando de la inversión de China en Kenia y los ejemplos. Quiero dar unos ejemplos. Primero, lo que está pasando en Uganda para nosotros, hemos seguido de cerca las campañas de los bonos europeos y su efecto en Uganda. Cuando vemos que los chinos vienen a apoyar estas iniciativas, el Ministerio de Energía nos informó que el Banco de Exportaciones de China y Xinhua, que es el que se encarga de las importaciones en China, tienen proyectos, ecoproyectos. Tienen un proyecto de billones de dólares. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es el acercamiento chino? Y estamos preocupados. Quiero preguntarle a Ali, ¿cómo podemos nosotros tratar con los chinos? ¿Cómo acercarnos a este tema? Especialmente, ¿cuál es la asesoría que nos puede proveer la coalición, Global First Coalition? Porque las inversiones chinas se están expandiendo dentro de nuestro país. La semana pasada vimos que el Exim Bank va a, no sé cuál es el monto exacto, pero está invirtiendo en los aeropuertos internacionales. Sabemos que se están llevando a cabo proyectos para expandir el aeropuerto internacional. Y sabemos que esto va a traer demolición de parte de un parque nacional. Entonces, no entendemos cómo van a lograr expandir esto en dos aeropuertos internacionales sin afectar el ambiente. Ale, quisiéramos saber cómo nos puedes ayudar e- en las estrategias para lidiar con esta inversión china, especialmente en el ecoproyecto. Gracias. Gracias, Cyrus. Chitira, tu pregunta. Gracias, Conwame. Mi pregunta es para Ali también. ¿Cómo se llevan a cabo las protestas
en las comunidades, porque sé que el BRI y gran parte de los proyectos están retardados en su programación del 2023. Han habido muchos bloqueos de vías, protestas internacionales, protestas locales, pero ¿existe alguna protesta específica que haya sido muy exitosa? Esa es mi pregunta para Ali. Y mi pregunta para Suparna es, ¿cómo luce este año en cuanto a el capitalismo verde y la ironía del impacto en el género? Gracias, Chitira. Ali, tienes la palabra, Ali. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, tuvimos una pregunta similar previamente de cómo tratar con los chinos en las localidades. Creo que es muy complicado porque hay primero barreras lingüísticas. Quisiera poder decirte cómo tratarlo precisamente en la comunidad. Pero yo doy entrenamiento en cómo lidiar con estos asuntos in situ. No sé si tenemos alguno abierto o que venga próximamente, pero creo que es importante que lo tomes para poder tener las herramientas, porque primero, A, no es muy transparente y B, está envuelto en misterio, pero ser capaz de contactarlos in situ es bastante complicado, sino imposible, muchas veces. Lamento si no puedo contestar exactamente esto también como quisiera. Pienso que Kawame tendrá más que decir al respecto, porque ayer tuvimos un webinar acerca de esto y creo que él es más experto en esta situación en particular. Espero respondo una vez la segunda pregunta. Sí, por favor. Ok, en cuanto a la siguiente pregunta, que era de Chetira, hablando acerca de las protestas y los bloqueos de las vías, es un gran problema que está sucediendo, es que los proyectos son muy lentos y mucho más costosos de lo que eran inicialmente. La protesta in situ, creo que uno de los mejores ejemplos fue el que hablé de cómo se cerró la planta de Lomo. No fue cerrada porque era una planta de carbón, sino por la protesta. Fue cerrada, disculpen, déjenme ordenar mis ideas. Existen varios ejemplos efectivos que vienen a mi cabeza. No hay, no hay tal cosa como un proyecto abandonado completamente, pero sí podemos tenerlo. Espero que esto sea suficiente. No sé si lo respondí exactamente. Siguiendo a la próxima pregunta. Ok, gracias. Gracias, Ale. Supana, por favor, puedes responder la pregunta de Shitira. Cuando nos aproximamos a los asuntos, vemos muchos de los asuntos y también in situ. Vemos protestas y acciones en
En cuanto a los asuntos, tenemos las obligaciones mínimas climáticas. Tienes que eh, tener alguna forma de exponer el uso de, por ejemplo, de los combustibles fósiles. ¿Cómo podemos llevar a cabo negociaciones del mercado climático que sabemos que promueven soluciones falsas, pero como pueden ver inclusive en la reunión de las Naciones Unidas del Cambio Climático, las declaraciones y los discursos están cambiando ya en el sentido de el combustible fósil y ahora están incorporando las nuevas formas. Están reconociendo que es negativo los combustibles fósiles y también el carbón como formas de producir energía. Entonces, vemos una mezcla de 20% de diésel. Puede abatir, y esto es el truco. De ahí viene la confrontación. En términos de las falsas soluciones basadas en los mercados, en toda Asia tenemos problemas con las negociaciones y cómo salen adelante. Hay dos problemas. Uno, el cuerpo supervisor de artículo 6,4 ahora están enfocándose en esfuerzos como remoción de dióxido de carbono, incluido a través de plantaciones, y luego también tratando de ver cómo pueden obtener nuevamente la cara o la palanca que ha perdido el modelo de mercados de carbono y compensaciones de carbono a través de bosques. Claro, esto va a ser más o menos positivo y negativo a la vez, porque hay cierta cantidad de créditos de carbono que se están retirando y no van a estar otorgando a las empresas. Pero tenemos que ver qué es lo que pasa con esto en la última semana de las negociaciones. Claro, el cambio climático, el financiamiento climático es un tema importante. Los enfoques no basados en mercados. Tenemos que ver cómo es que enfrentan estos problemas que surgen de el espacio de la CMNUCC. Gracias, Suparna. Vamos a ir a Valentina. Sí, brevemente un comentario sobre lo que dijo Ali en la presentación.
En cuanto a la falta de información disponible, yo creo que pues podríamos ver que hay una estrategia política ahí en cuanto a lo difícil que es evaluar y crear políticas públicas efectivas para responder a esta prueba. A la vez, al parecer hay un intento de parte de los chinos de, en una mano, promover estos proyectos y evitar preocupaciones. Sabemos que China tiene un papel importante en promover la COP de la CDD el año pasado. Entonces tenemos esta impresión de la acción internacional para apoyar la biodiversidad y otras cuestiones desde China, pero a la vez tenemos contradicciones, como hemos visto en el análisis de Suparna Yali, en términos de las obligaciones que existen y la implementación de soluciones efectivas. Por ejemplo, realmente me llama la atención estos aspectos problemáticos de enviarnos un mensaje a nivel internacional, mientras a la vez desarrollar unas estrategias muy contradictorias. ¿Cómo podemos pasar de las expectativas o los gestos a nivel internacional hacia realmente lograr unas respuestas a las crisis que serían justas en cuanto al género? Yo creo que hay una estrategia política muy clara. Esto está ya planeado, yo creo, y es importante resistir estos tipos de estrategias porque violan el derecho de ser informados, de tener información clara sobre los proyectos que van a impactar las vidas de las comunidades y del medio ambiente. Gracias, Valentina. Suparna, veo tu mano. Sí, en términos de la inversión de China, podemos ver cómo podemos obtener mayor información y ver cómo apoyar las protestas sobre el terreno. Pero básicamente hay grupos dentro de Asia y también en Europa que durante años han intentado comunicarse con los bancos chinos en cuanto a mejorar los préstamos bajo este paraguas. Y un expresidente del banco IIB de China está actualmente reuniéndose en Sharm el-Sheikh en Egipto en los últimos días. Yo creo que sería bueno poder conectarnos con los grupos que son parte de los grupos de sociedad civil que están monitoreando este banco. Hay unos grupos que están muy activos, que están trabajando específicamente sobre China. Y si tienen interés, puedo presentarles a ellos para poder hacer seguimiento. Yo creo que en África tenemos que ver el contexto político de los préstamos allí también. África ha sido un terreno de confrontación importante entre los bancos multilaterales convencionales como el Banco Mundial y las inversiones chinas. Y esto ha sido durante los últimos 20 años, porque muchos de los gobiernos africanos han recibido inversión china como préstamos. No tienen buenas condiciones y salvaguardias, porque llegan con políticas, condicionalidades y salvaguardias. No tienen esas cosas. Esto empezó en Nigeria. Me acuerdo de un caso de Nigeria
que se trataba de ferrocarriles, donde el Banco Mundial supuestamente iba a dar un préstamo, pero el gobierno de Nigeria tenía dificultades con las condiciones, entonces no se aceptó. Y luego China vino y otorgó el préstamo. Y esta presencia de China en África ha estado ahí desde los 80 o quizás aún antes, desde los 70, seguido por la influencia de Rusia en Zambia y todos estos países de África subsahariana. Se tiene bastante inversión china, incluido en los aeropuertos. Entonces existen grupos dentro de China que están desafiando estas cosas y también fuera de China. Entonces, si hay posibilidades de hacer seguimiento, podemos hacerlo. Y yo quisiera ayudar con eso. Gracias. Gracias, Suparna, por esta aclaratoria. Yo creo que hay un enlace claro entre la expansión de exportaciones y la explotación en estos países. Vemos que las rutas de transporte están siendo utilizadas para extraer más y más recursos de los países africanos y para transportar el petróleo también. Entonces el turismo y la explotación de combustibles fósiles tiene un enlace entre sí de alguna forma. Estas cosas son conectadas. La explotación de petróleo y también el turismo en las comunidades van de la mano a veces y podemos explorar esto un poco más en adelante. Con eso dicho, yo quisiera agradecer a Ali y a su partner por sus presentaciones. Ha sido maravilloso y han sido muy claros en cuanto a los impactos del proyecto de la iniciativa de la franja y la ruta, el impacto de esta agenda en el medio ambiente y de nuestra parte vemos también el impacto claro que de los fondos que van directamente al desarrollo de plantaciones de monocultivos de árboles en el sur global. Queda claro que tenemos que responsabilizar a estas empresas por las actividades que están afectando a las comunidades en el sur global. Con eso dicho, oficialmente estamos lanzando nuestro informe sobre la iniciativa de la franja y la ruta, deuda, desplazamiento y pérdida de biodiversidad. La agenda, las implicaciones de la iniciativa de la franja y la ruta de China. Muchísimas gracias por las presentaciones. Ustedes nos han ayudado a entender esto gracias al equipo de la Coalición Mundial por los Bosques. Gracias por unirse a este lanzamiento de nuestro informe. La siguiente vez seguramente vamos a vernos de nuevo para seguir en estas luchas, para seguir con nuestras campañas hacia las verdaderas soluciones al cambio climático sobre el terreno para salvar el planeta, las comunidades y los pueblos indígenas de la opresión de las empresas transnacionales. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Kwame. Gracias.